La Universidad de San Pedro Sula presenta desde la Torre Universitaria Jorge Emilio Yar. De frente, elecciones 2021, conversando con los candidatos presidenciales. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este nuevo conversatorio de frente 2021 en cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre aquí en Honduras. En nombre de las principales autoridades de esta sede de la Universidad de San Pedro Sula, la USAP, el presidente ejecutivo de la universidad, el señor Ricardo Yar, y Zenén Villanueva, rector de la universidad, y a nombre propio, Alberto Padilla, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, el único programado para esta campaña presidencial 2021 aquí en este país. Quiero pedir las disculpas por estas causas de fuerza mayor que han cambiado la dinámica original de este conversatorio. Evidentemente, obviamente este era el plan original, era el de tener a los 4 candidatos punteros en las encuestas presentes. Como todos ustedes saben, la circunstancia de la jornada anterior, donde se dio esta alianza política, eso automáticamente descarta a uno de los candidatos, puesto que renunció a ser candidato, quien estaba confirmado, por cierto, pero ante la nueva situación no puede estar presente, obviamente. Alguien más que estaba confirmada era la candidata Xiomara Zelaya, confirmada, pero como es de dominio público, ella venía sufriendo un problema de salud en los últimos días y de última hora tuvo que, por órdenes médicas, no estar presente. Que mencionar que otros de los invitados, que era el candidato oficialista, nunca confirmó, nunca gozamos del honor de su confirmación, por lo tanto no está aquí, y alguien que siempre confirmó y que sí está aquí, y lo voy a presentar enseguida, de tal manera que por estas circunstancias, de los 4 que nos quedaban, ahora nos queda solamente uno, y vamos a tratar de hacer lo mejor de eso posible, y después vamos a analizar con un panel sobre lo dicho por el candidato aquí presente y sobre la situación política y electoral aquí en este país. Bien, habiendo dicho esto, vamos a tratar de atenernos a la dinámica que estaba programada desde un principio. Primero que nada, el método utilizado para preparar las preguntas fue el siguiente. Estas preguntas fueron diseñadas y redactadas por el Consejo de la Universidad de San Pedro Sula y otros rectores invitados de acuerdo con los ejes principales de este evento, que son voto joven, seguridad y recuperación de empleo, economía, salud y educación, transparencia y democracia. También se usaron fuentes adicionales a las que acabo de mencionar, como redes sociales, estudiantes de excelencia académica de la propia universidad, de la USAP, y también de Twitter. Estas fuentes fueron filtradas y han sido filtradas, evaluadas y aprobadas por el comité editorial de este evento. Durante el desarrollo del evento se realizarán 4 rondas de preguntas denominadas ejes, y estas preguntas las realiza su servidor de forma individual. Cada candidato, en este caso el candidato, responderá a esta pregunta basada en el eje y seleccionada al azar del grupo de preguntas. Cada pregunta se sustrae de esta copa transparente que tengo yo aquí, que contiene las preguntas correspondientes a ese eje. Esta dinámica también tiene los siguientes elementos. Cada candidato
El candidato dispondrá de un máximo de 3 minutos, candidato, para responder la pregunta asignada. A lo dinámico vamos a hacerlo más dinámico todavía, para aprovechar al máximo el tiempo. 15 segundos antes de que finalicen estos 3 minutos, candidato, va a sonar una campana anunciando que se está agotando el tiempo de respuesta permitido. Esto es 15 segundos antes, por favor. Además de la campana, se presentará al candidato una pantalla con un temporizador para que sepa cuánto tiempo le quedará para completar su respuesta. Una vez que se agota el temporizador, silenciamos el micrófono. Al final de cada eje, el rector designado, que estará aquí conmigo, hará una muy breve, por favor, rector, conclusión de las respuestas proporcionadas por el candidato, y el tiempo aproximado para el rector también será de 3 minutos. Bien. Habiendo dicho esto, le agradezco muchísimo al candidato que está con nosotros, que confirmó desde el principio y que mantuvo la confirmación y que aquí está, Gianni Rosenthal. Su nombre completo, Gianni Benjamin Rosenthal Hidalgo, quien nació en San Pedro Sula el 14 de julio de 1965. El señor Rosenthal estudió su secundaria en la escuela bilingüe, la Escuela Internacional San Pedrana, aquí en San Pedro Sula. Se graduó de abogado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en 1998 la Suprema Corte de Justicia le dio el título de notario público. Fue ministro de la Presidencia de la administración de Manuel Zelaya entre el 2006 y el 2008 y diputado del Congreso Nacional del 2010 al 2014. El candidato Rosenthal es el candidato oficial a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras en el proceso de elecciones generales ahora en el 2021. Candidato, tiene la palabra para presentarse y gracias de nuevo. Muchas gracias, Alberto. Gracias a toda la audiencia y a la gente que nos mira por televisión, por los diferentes medios. Un placer estar aquí. Quiero comenzar diciendo que considero que es una responsabilidad de cada candidato participar en los debates. Y en mi caso particular, pues yo siempre he dado la cara, la seguiré dando. Creo que es una responsabilidad de los candidatos dar la cara y en mi caso, pues con mucho gusto lo estoy haciendo aquí ante el pueblo dando la cara. Muy bien, muchísimas gracias y muy apreciado. Lo apreciamos sinceramente a título personal y estoy seguro que también a título de la Universidad de San Pedro Sula. Como usted bien dice, es muy, muy importante dar la cara y hablar con el pueblo, que de eso se trata este ejercicio. Bien, vamos a pasar al primer eje. Vamos a darle prioridad a quien más prioridad hay en esta universidad y es a los estudiantes. Y le voy a pedir a un colega periodista y estudiante de esta universidad que me acompañe aquí en el podio para que haga las preguntas que prepararon los estudiantes, específicamente para usted, señor Rosenthal. Y Josué Cover, por favor, si nos puedes acompañar para que hagas las preguntas de tus compañeros estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. Gracias, bienvenido al candidato Gianni Rosenthal Hidalgo y muchas gracias a la producción también y a la Universidad de San Pedro Sula por hacer este evento que es el 4º de frente consecutivo conversando con los candidatos a la presidencia. Tenemos las preguntas. Ahorita mismo ya me están llegando las preguntas del voto joven, que es importante decir algo, que el voto joven representa actualmente, según el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, el 48% de la fuerza de voto en el país. 2013 representaba el 42%, 2017 el 45% y en el 2021 el 48%. Vamos a sacar las preguntas y vamos a tirarlas al sobre, acá al bol. Y me explica la dinámica a continuación. Ajá, va a ser. Vamos a revolverla por acá. Vamos a sacar ¿cuántas preguntas? Creo que son dos. Dos preguntas. Dos preguntas. Esa es la primera pregunta.
4 preguntas. 4 preguntas. Ya te acabamos de regalar 2. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer la primera pregunta del voto joven, representando a las preguntas que han hecho los estudiantes universitarios de las universidades. En este momento, la primera pregunta dice: de llegar a la presidencia, ¿cómo piensa facilitar el acceso de nosotros, los jóvenes, a programas de beca para pregrado y posgrado, tanto dentro como fuera del país? Esa es la primera pregunta. Bien, primero me gustaría hacer un comentario sobre los porcentajes que diste del voto joven, porque ese es el porcentaje del censo, el 40% que mencionaste. Pero en realidad, a la hora de votar, únicamente 20% de los votantes son jóvenes. Es decir, la mitad de los jóvenes no votan y por tanto renuncian a su oportunidad de poder escoger su propio presidente, y eso los pone en una situación que después les limita las oportunidades. Yo creo que Honduras tiene ahora buenas universidades y han ido mejorando sustancialmente. Hay varios programas de becas del gobierno para financiar becas localmente y también en el extranjero. Y hay además una serie de becas que el gobierno obtiene de varios países cooperantes, de ONGs y otras organizaciones que se pierden anualmente por falta de divulgación, y porque no se divulgan, no se conocen, entonces no son aprovechadas por los ciudadanos y por los estudiantes, obviamente. En nuestro gobierno la educación va a ser una prioridad, y especialmente el tema de poder nivelar la educación, porque tenemos una situación ahora que no tanto a nivel de universidades, pero a nivel de educación primaria y secundaria, la deserción escolar debido a la pandemia ha sido gigante, y el 2022 va a tener que ser un año de hacer un gran esfuerzo para poder nivelar la población estudiantil y lograr que regrese al mismo nivel que tenía antes de la pandemia. Hay, según algunos estudios, hasta 40% de los estudiantes han desertado de las escuelas, y eso pone a Honduras en una ruta muy peligrosa de tener una un tremendo porcentaje de esta generación que no esté educado. Entonces, considero que para el próximo presidente, más que el reto de lograr tener becas, va a ser el reto de lograr atraer a la juventud de regreso a las aulas para que vuelva a estudiar. Muchas gracias. Sacaremos la segunda pregunta a continuación. Dice así, vamos a ver. La pandemia provocada por la COVID-19 dejó al descubierto la enorme brecha de acceso a recursos tecnológicos y conectividad de buena parte de los niños y jóvenes de Honduras, lo que obligó a miles de ellos a abandonar sus clases. ¿Con qué propuestas cuenta para contrarrestar esa enorme brecha y, por tanto, garantizar el acceso de niños y jóvenes a la educación en condiciones de nueva normalidad? Yo creo que la pandemia, más que eso, causó algo más importante. Desnudó la incapacidad del gobierno para poder administrar una emergencia médica, desnudó el terrible estado en que están los hospitales en Honduras y todo el sistema de salud, y también pues causó un tremendo retraso en los programas de vacunación. Honduras fue uno de los últimos países que comenzó a vacunar a su población, algo que es necesario para poder regresar a las aulas y para poder reactivar la economía. En el caso de los estudiantes, he viajado por todo el país. Viajo a escuchar a la gente. Y precisamente la semana pasada estuvimos con Claudia, mi esposa, en un municipio que es uno de los 10 municipios más pobres de Honduras, Piraera, Lempira. Tan pobre que toda la gente en ese municipio clasifica para los proyectos de apoyo, las redes de apoyo solidario del gobierno. Y nos manifestaban los padres de familia el encarecimiento que han tenido en el costo de la educación, debido a que ahora tienen que comprar saldo, que llaman ellos, para sus celulares, para poder darle acceso a sus hijos a la educación virtual. Y la mayoría, siendo pobres, son incapaces de comprarlo, y en consecuencia los niños no están teniendo acceso a la educación. Entonces es una prioridad volver a abrir las escuelas y lograr que haya presencia y que los estudiantes tengan educación presencial, porque Honduras no tiene la capacidad de dar educación virtual, y el costo el gobierno no lo puede absorber y los padres tampoco, y entonces no hay educación en realidad. Por ello es crítico, y nosotros nos hemos propuesto en nuestro plan de gobierno, en los primeros 100 días del próximo gobierno,
vacunar al total de la población para que puedan regresar a clase los estudiantes y entonces eliminar el problema de acceso a la educación. Pero además, pues efectivamente hay una tremenda brecha, como tú lo has dicho, en el tema tecnológico, y para resolver eso, en nuestro gobierno nosotros tenemos un plan de gobierno de transformar la economía de una economía de hoy de consumo interno a una economía de exportación. Y en eso hay varias fases, pero una fase importante, que es la tercera fase, es convertir a Honduras en un país que pueda exportar servicios tecnológicos. Y para ello, pues tenemos un plan de cambiar el currículum en las escuelas, concentrarnos en 6 materias específicas que nos permita poder preparar a los estudiantes para que puedan dar servicios tecnológicos como programar software, etc. Es un cambio muy importante. Más adelante, si viene la pregunta, pues explicaré la transformación de la economía que pretendemos hacer, que generará oportunidades para todos, generará empleos dignos y bien pagados y permitirá que exista finalmente la prosperidad en este país. Muchas gracias, candidato Gianni Rosenthal. Vamos a sacar la tercera pregunta del voto joven, que dice así: los jóvenes de hoy, en comparación con los de otras épocas, mostramos una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente y estamos más atentos a las problemáticas que sobre este tema se dan en nuestro entorno más cercano. Pregunta: ¿qué propuestas contiene su plan de gobierno para insertar a los jóvenes en la mitigación de los efectos del cambio climático? Honduras es uno de los países que está más en riesgo por el cambio climático y es uno de los países hoy más vulnerables del mundo. Y eso pues lo comprobamos con la llegada de los 2 huracanes ETA y IOTA que tuvimos el año pasado. Y a pesar de que hubo menos lluvia que durante el huracán Mitch, la inundación fue peor debido a la erosión de los suelos y a la deforestación. Y eso está causando el más grave daño en Honduras. La deforestación que ha provocado que, repito, haya erosión de los suelos. La erosión de los suelos ha provocado un asolvamiento de los ríos y el asolvamiento de los ríos ha provocado que el país sea más vulnerable y que se inunde más fácil las zonas de aquí de la costa cuando recibimos los embates de los huracanes que principalmente llegan a esta parte del país. Y luego, pues obviamente por el cambio climático ahora hay más huracanes. El año pasado tuvimos 2, cuando normalmente en Honduras hay uno cada 20 años. Entonces, una de las principales políticas es reforestar para poder lograr que se termine la erosión y se termine el asolvamiento. Y luego, pues también implementar prácticas de agricultura amigable al ambiente y lograr que todo el sector agroalimentario se vaya certificando con los programas internacionales. Por ejemplo, para el sector café, Rainforest Alliance, que permite que ellos al certificarse cumplan con normas ambientales y normas que combaten el cambio climático porque combaten la deforestación y combaten la contaminación. Vamos a la cuarta y última pregunta, así como me lo ha dicho el periodista Alberto Padilla. Dice: los jóvenes jugamos un papel primordial en la innovación tecnológica y en el emprendimiento, que son los motores que actualmente impulsan el desarrollo económico global. La pregunta dice: ¿qué medidas piensa implementar para estimular la inserción de los jóvenes en proyectos de emprendimiento e innovación tecnológica? Como expliqué hace un momento, una de nuestras principales propuestas es transformar la economía de Honduras, que hoy es una economía de consumo interno en una economía de exportación. Es un cambio grande. Significa que la mayor parte del Producto Interno Bruto del país provendrá ahora de la exportación. Y para ello, pues haremos una transformación de la economía en fases. Una primera fase de aumentar la exportación de productos agroindustriales, porque es algo que Honduras ya sabe hacer. Exportar productos como banano, melón, camarón, tabaco, etc. Una segunda fase de aumentar mucho la exportación de productos de manufactura ligera, que lo haremos en el segundo año. Y una tercera fase en el tercer y cuarto año, que expliqué hace un momento, de lograr que Honduras se convierta en un país exportador de servicios tecnológicos. Y durante los 4 años, además, lograr que Honduras crezca mucho en el sector de servicios de turismo. En esa tercera fase que expliqué, ahí es donde se van a insertar los jóvenes. Y va a tomar 2 años poder preparar a los jóvenes para que puedan participar en este nuevo componente de la economía hondureña. Y por eso es que estamos dejando esa etapa para el tercer y cuarto año de gobierno, porque va a tomar 2 años poder educar a la población. Y por supuesto, son los jóvenes los que van a tener más oportunidades, son los jóvenes los que van a ser más beneficiados,
de que Honduras se convierta en un país exportador de servicios tecnológicos, algo que lo están logrando otros países. Y tenemos ejemplos claros en Costa Rica y en México y en Colombia que han logrado construir una industria de dar servicios tecnológicos. Y hoy veíamos cómo Hugo, la aplicación esta de compras de alimentos, vendió una parte de su empresa en $150 millones. Y eso nos dice que pues efectivamente hay un futuro para la tecnología en Centroamérica. Es una empresa que funciona únicamente en Centroamérica y eso nos dice que hacia ahí es donde tendremos que esforzarnos en esa nueva economía de exportación. Bien, muchísimas gracias, candidato. Quiero aclarar que aquí el alumno y colega Josué Cover es alumno de excelencia académica aquí de la Universidad de San Pedro Sula. Te felicito mucho. Muchas gracias. Y yo te quiero preguntar a ti, como estudiante, y las preguntas que hicieron tus compañeros, ¿cuál es tu opinión de las respuestas que dio el candidato a estas? Queremos que las propuestas se cumplan, así como también lamentando las circunstancias de los candidatos que no pudieron presentarse hoy. Como jóvenes esperamos que realmente las propuestas se hagan realidad, porque estamos cansados que no hay soluciones a los problemas. Muchos jóvenes deciden estudiar y luego migrar. No se le da valor en este momento a la oportunidad de los jóvenes y valoramos este espacio que hace la Universidad de San Pedro Sula en el De Frente 2021 para que nos escuchen y que seamos los primeros en este eje número 1 para hacerle las preguntas al candidato Yanni Rosenthal. La principal preocupación de los jóvenes son las escasas oportunidades a nivel laboral y también a nivel de preparación y superación, porque los jóvenes también necesitan tener, no solamente son el presente del país, sino que son el futuro del país. Y en este momento, mi percepción sobre sus respuestas a las preguntas es que gracias primero por pensar en las soluciones de este país y sobre todo pedirle, no solamente a usted, sino también a los demás candidatos, que sin duda alguna espero que nos estén viendo y escuchando en este momento, que le den solución a los principales problemas. Que han habido muchas dudas, muchas preguntas de los jóvenes y que de verdad se lo digo, estamos muy comprometidos con el país, estamos soñando, vemos jóvenes estudiando, preparándonos para este país, para sacar al país de donde está. Y en este momento lo que más vivimos es una incertidumbre con lo que va a pasar. Piensen en Honduras, piensen en los jóvenes, piensen en el futuro de nosotros y sobre todo que seamos protagonistas del cambio. Esa es mi principal petición y agradecimiento por escuchar las preguntas y las respuestas a las preguntas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, José. Muy bien, muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Un aplauso para Josué, yo creo que se lo merece. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos transmitiendo este programa en vivo por diferentes medios, tanto tradicionales como de internet. Así es que hay que hacer una pausa comercial y ya regresamos.